Dios mío. No, este no. Ahora sí, Ahora sí, ¿verdad? Bueno, sí, ya no sé está quién es súper. invitado. ¿Cómo Bueno, está? amigos. Bueno, hoy tenemos un invitado súper especial. Discúlpenos a todos, disculpen a los que están ahí uniéndose y los que vayan a ver este live en diferido luego, sino que tenía unos problemitas acá con el internet y bueno, bienvenidos. Buenas noches, Carlitos. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros, Hola. viendo este live tan lindo que sé que nos va a aportar a muchos, incluyéndome a mí, preguntas, muchas dudas que tenemos sobre nuestros miedos. Todos tenemos esos miedos, a todos nos acosan esos miedos de cierta forma en nuestra vida, por muchas terapias que nos hayamos hecho, por muchos, digamos, eh, como conexión con nosotros mismos, introspección que hayamos hecho, siempre esos miedos ahí llegan de vez en cuando, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy tenemos un invitado que es Carlos Jaramillo. Carlos Jaramillo es facilitador oficial de la Escuela de Magia del Amor Internacional. Carlitos fue mi profesor cuando estudiaba en la Escuela de Magia. Él es profesional en el campo de la educación y la psicología, con una maestría en curso de educación y psicología social. Es docente universitario e investigador en la Facultad de Educación de la Universidad del Valle. Carlitos, ¿quieres agregarle algo más a esa presentación que te hice ahí tan somera? Cuéntanos más un poquito de ti, a ver que aquí todos estamos muy felices de verte. Bueno, no, pues ahora creo que en el tema, bueno, soy coach y facilitador en desarrollo humano, principalmente todo lo que tiene que ver con el campo de las relaciones. Es como en la parte en la que más trabajo. Y ahora estoy enfocando mucho todo el proceso de abordaje en la terapia, todo lo que tiene que ver con el trauma psicológico. ¿Sí? Entonces es como lo que ando, en lo que ando trabajando y nada, feliz de acompañarte aquí en este live. Sé que Amparo está en la génesis de su proyecto y apoyarla y verla cómo ha crecido después de estos años de formación, pues es muy gratificante. Así que yo feliz de acompañarte y que hablemos de un tema tan interesante como es el tema de los miedos, ¿no? Porque se ha satanizado, porque el miedo del todo no es malo y eso lo hablaremos ahora y lo explicaremos. Carlitos, te cuento pues que he estado hablando con varias personas cuando vieron pues la publicación que hicimos para este live y varias personas me han hecho unas preguntas muy interesantes que yo sé que tú nos vas a ayudar en lo posible a responder esas preguntas, ¿sí? Y porque pues esta semana precisamente la sincronicidad de la vida, ¿no? Cómo la gente cuando estamos como en a ver, ¿cómo te digo yo? Como cuando ya estamos como en este rollo de crecimiento espiritual, de desarrollo personal, la vida como que le va trayendo a las personas a uno con las que uno sincroniza o sintoniza en esa misma vibración. No que haya tenido yo miedo esta semana, pero es como que, ok, vamos a hablar de este tema y me hacen preguntas que yo a veces ni siquiera tengo las respuestas. O sea, yo busco y yo digo, Dios mío, qué pregunta tan interesante, ni yo misma me la he hecho. Entonces ahorita vamos a abordar unas preguntas que me han hecho y no sé si quieras que empecemos como por que nos expliques para ti desde tu conocimiento, de lo que tú sabes, vamos a entrar en tema de una vez, ¿qué son los miedos digamos en qué parte de la mente se alojan esos miedos? Porque es que hablamos, es un tema muy cliché, digamos, ay, el miedo, sí, pero vamos a un poquito más profundo. Qué son los miedos y dónde se alojan en la mente? Cuéntanos, Carlitos. Bueno, lo primero que hay que entender en términos de hablar de miedos es entender cómo funciona y cómo opera el campo mental, ¿sí? Una cosa es el cerebro, dentro como un órgano que funciona a través de un conjunto de estructuras de conexiones neuronales, ¿sí? Sinápticas, pero la mente, que es un campo que no es tangible, que no es perceptible a los sentidos, es por eso lo que gran parte de la historia de la humanidad ha generado el debate en lo que en alguna vez se conoció como el dualismo, ¿no? Que era esa relación entre mente y cuerpo y eso cómo funciona y esa cosa tan extraña. Es porque la mente, pues yo no la puedo observar en un laboratorio, ¿sí? El campo mental es totalmente intangible y es un campo operativo en el cual están todas las facultades humanas.
Entonces, cuando me preguntas el miedo qué es y cómo se origina, primero, el miedo podemos catalogarlo como un tipo de emoción. Un tipo de emoción porque la podemos experimentar en el cuerpo, ¿sí? Cuando uno tiene miedo, uno generalmente el miedo lo puede sentir, bien sea en esta zona del pecho donde está la glándula del timo, o bien sea en la parte abdominal, ¿sí? En la parte abdominal. Es una reacción que es un mecanismo. Realmente, Amparito, el miedo es un mecanismo biológico de defensa. Es un mecanismo instintivo del cual nosotros venimos dotados y hablamos de dos tipos de miedos fundamentales. Hablamos de un miedo funcional que es necesario. Si no tuviéramos todos los seres humanos y en general los seres vivos, los animales, los mamíferos, el miedo, pues nos destruiríamos, porque el miedo de alguna manera es un regulador de la conducta, ¿sí? O sea que ese es el miedo funcional, es una emoción intensa que desborda la capacidad de gestión de mi cerebro, pero que es necesaria. Es necesaria para garantizar la supervivencia. ¿Cuándo hay un problema? Cuando hablamos de un segundo tipo de miedo, que es el miedo disfuncional. Y el miedo disfuncional, Amparo, hace referencia a esos miedos que nos limitan en términos de poner acción y de restringirnos en el campo de acción en la vida. Ese miedo que nos Mm. hacen caer en procrastinación. Para los que no entienden el término, procrastinar es tender a aplazar las cosas que debo y tengo que Posponer. hacer. Posponer, Ujú, exactamente. Entonces, la pereza también es originada por un tipo particular de miedo, ¿sí? mm. Esa incapacidad de acción porque de alguna manera condiciono a nivel mental de que no soy capaz, de que lo que va a suceder después de que yo haga eso me va a producir un resultado que me genere sufrimiento. Entonces, ese tipo de miedo es disfuncional. Entonces, lo primero para contextualizar a todos nuestros participantes es entender que el miedo se aborda desde dos perspectivas. El miedo funcional, que es necesario y que nunca va a desaparecer. Cuando decimos que nunca va, que llegará un punto en la vida en que ya nunca más vamos a tener miedo, es totalmente falso. Tendríamos que dejar de ser seres humanos. El miedo siempre va a estar. Lo que yo tengo que aprender a hacer es a gestionar la capacidad de no permitir que ese miedo me limite en el alcance de mis propósitos. Pero como es una función biológica e instintiva, siempre va a estar presente y es necesaria. No sé si sea clara esa primera parte. Lo segundo, entonces, cuando hablamos de un miedo disfuncional, entonces nos referimos a un tipo particular de miedo que es el que nos impide alcanzar los propósitos que nosotros nos trazamos en la vida porque nos permitimos o nos dejamos coartar por él. Y entonces, ¿dónde se aloja el miedo? Al ser de naturaleza instintiva y estar en esa relación fisiológica y mental, los miedos generalmente están alojados en nuestra mente inconsciente, porque nuestra mente inconsciente está operada por dos zonas del cerebro que se componen, en neurociencia se llama el cerebro emocional, que está constituido por el tallo cerebral y el sistema límbico y la amígdala, ¿sí? Esa zona que opera generalmente las funciones inconscientes de los seres humanos, entonces allí están alojados los miedos. Entonces uno podría decir, ¿y por qué hay personas que son más valientes que otras? Porque hay Ajá. personas que son más aguerridas que otras, que toman decisiones más que otras, y hay otras que son muy cobardes, ¿sí? Esa generalmente es una clasificación que nosotros hacemos con personas, y ese justamente es el tema de este live. Que la manera, Porque hay miedos, hay personas que le tienen miedo a ciertas cosas y esas exacto, mismas, esas otras personas no le tienen miedo a esa misma cosa. Digamos, una cucaracha, exactamente, un ajá, animalito, y ven una mariposa y brincan y gritan y, pero ¿qué pasó? Ay, no, ¿cómo así? ¿Cómo es de lindo? Mira, y le tienen miedo a ciertas cosas, pero a otras no. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Como que se activa algo? Cuéntanos un poquitico sobre eso. Eso es, exactamente. Entonces, ujú. si ya entendimos de entrada qué es el miedo, cómo se expresa, porque se expresa físicamente, porque yo empiezo a tener reacciones fisiológicas, sudoración, nerviosismo, parálisis, hay reacciones fisiológicas, dolor en el pecho, ese vacío en el estómago, ¿sí? Cuando siento miedo por algo. Esa es la forma fisiológica de sentirlo, pero su origen es mental. Y el origen mental está principalmente en nuestra mente inconsciente condicionada
por un conjunto de experiencias vividas que han instalado ese miedo en forma de traumas. Y aquí entonces ya hablamos de dos cosas diferentes, ¿sí? Porque el trauma, no todo miedo es de origen traumático. Hay miedos que son generalmente producto de las circunstancias o de las situaciones que nosotros vivimos, pero no todo miedo es de origen traumático. Cuando bautizamos este live como los miedos originados en la infancia, hacemos Ajá. referencia a ese tipo de reacciones que hoy en mi vida adulta experimento. Tú acabas de dar unos ejemplos que son las fobias, que son tipos de Ujú. miedos, ¿sí? Que son de origen traumático. Por ejemplo, toda fobia es de origen traumático, ¿sí? Entonces, cuando experimentamos miedos en la vida adulta y no entendemos qué los originó, por qué yo reacciono así, qué será que genera que cuando yo perciba cierto olor, vea cierta cosa, oiga algo, porque no necesariamente es con la vista, no solo con ver Ujú. algo se me produce el miedo, un olor Siento puede algo. conectar un miedo, un pálpito, tocar algo Ujú. puede Ajá. activar un miedo, Sí. un sonido puede activar un miedo, ¿sí? Es decir, nuestros sentidos físicos, que son los que tenemos para percibir la realidad, tienen la capacidad de percibir las señales del medio. Y cuando hay miedos inconscientes alojados en nuestro campo mental, se disparan. Entonces lo que estoy diciendo es, cuando hablamos por qué miedos de la infancia y por qué no miedos de la vida adulta, porque en la infancia es donde se construyó la personalidad. Y entonces nuestra manera de ver e interpretar la vida está estructurada en gran parte en lo que vivimos en los primeros años de vida. Entonces, cuando en mi infancia yo fui sometido a situaciones de agresión física o psicológica, cuando en mi infancia yo fui sometido a alguna situación de abandono, fui sometido a alguna situación de falta de afecto, fui sometido a alguna situación de cualquier tipo de condición que me haya generado estrés en altos niveles y que me haya producido algún tipo de trauma, pues eso ha producido que mi mente inconsciente haga una asociación de ciertos colores, imágenes, sonidos, olores o superficies, tacto a las superficies, que inmediatamente el cerebro activan como peligro y las traduce y las codifica en forma de miedos. No sé si soy claro en Carlitos, esto. sí, claro que sí. Yo espero que también, deseo también que para los que están viéndolo y lo van a ver también sea claro. Y si no, bueno, vamos a hacer otro live para que sigamos respondiendo. Eh, por Es aquí hay bien alguien que profundo, o preguntaba sea, el no hay que miedo a tener, hablar, porque perdón. hablamos del miedo como un cliché, tú lo dijiste al principio, y la gente ni siquiera entiende qué es y cómo se origina y cómo se Ujú. activa, ¿sí? Sí, total, total. Es muy bueno, muy interesante aclarar esa parte, porque sí, lo que yo decía al comienzo y lo que tú acabas de aclarar, que hay dos tipos de forma de identificar esos miedos. Aquí alguien preguntaba que tiene mucho miedo a conducir un carro, o sea, me imagino que sabrá cómo conducir el carro, pero le da pánico manejar el carro. Por ejemplo, un miedo de Entonces, esos, digamos como tan tonto, digamos uno que, por ejemplo, que maneja, o está, por ejemplo, aquí o en Colombia, también que yo también manejé en Colombia, yo sí le tenía miedo a manejar carro, pero no tanto como pánico, pánico como para paralizarme y no manejarlo, ¿sí? Yo me arriesgaba y lo manejaba, aunque no me gusta. Por ejemplo, un miedo de esos, ¿a qué se por ejemplo, asocia? una persona que tiene un miedo a conducir, el miedo no es a conducir, el miedo es lo que representa. Conducir es diferente, ¿sí? ¿Qué me representa a mí la situación de estar en el vehículo y tener el timón en la mano? ¿Eso qué me representa? Claramente, si eso me produce miedo, pánico, es porque mi cerebro está haciendo una asociación de que ese instrumento llamado carro vehículo está poniendo en riesgo mi supervivencia. El miedo es un mecanismo de alerta para proteger. Entonces, no es el vehículo como tal, porque, por ejemplo, a mí no me da miedo manejar, ¿sí? Entonces, podríamos decir, si es el elemento, a todo el mundo debería producirle lo mismo. No, no es el elemento, es lo que representa el elemento para la mente. Entonces, en el caso de esta persona, lo que hay que identificar es
por qué su cerebro está interpretando que manejar un vehículo, que estar en un vehículo es peligro inminente de muerte, porque esa es la asociación inconsciente que está haciendo. Por eso el miedo es el mecanismo que se activa para defender la vida. Entonces habrá que identificar si tuvo alguna experiencia o alguna situación en la que se haya sentido amenazada cuando estaba en un vehículo, o no necesariamente tiene que haber vivido esa experiencia. Puede ser que haya vivido una historia o que le hayan contado una historia en la cual asoció su cerebro. Eso es una asociación inconsciente, es total inconsciente, de que esa situación entonces le produce un peligro inminente. Entonces, si me hago entender, no es el carro, no es el vehículo, no es el acto de manejar el vehículo, es lo que la mente está interpretando de esa acción. Sí. Porque recuerda que el miedo es un mecanismo instintivo de defensa. Ujú. Entonces, hablamos de dos tipos de miedo. El miedo Consciente. funcional, el miedo Ujú. funcional que nunca va a desaparecer, siempre va a estar, porque somos seres humanos, a menos de que nos muramos, pues ya no existe, pero sí, Claro. siempre mientras estemos vivos va a existir el miedo funcional. Es necesario para garantizar la supervivencia. Cuando hay problema, cuando hablamos de un miedo disfuncional, cuando se me activa en mi cerebro una reacción hacia algo, como por ejemplo conducir un carro, que no me permite poder manejar con tranquilidad, disfrutar, poner en riesgo porque me pongo nervioso a las personas que están conmigo. Ese es un tipo de miedo disfuncional que hay que abordar. No puedo decirle a la niña que lo pregunta que lo originó porque no tengo ni idea su historia, no la conozco, sería supremamente irresponsable decirle por eso es, pero lo que sí le puedo decir es que no es el acto de manejar lo que le produce miedo, es que su mente está asociando esa experiencia de conducir a peligro de muerte. Hay que identificar con ella y hay que hacer un proceso introspectivo para reconocer qué pudo haber originado que su mente asocie el acto de conducir con muerte. Ajá, súper, gracias Carlos. Yo creo que sí se respondió la pregunta ahí. Entonces, basado en esa explicación que tú nos acabas de dar, me gustaría hacerte una pregunta así literal como me la hizo una persona esta semana. Te la voy a leer porque entonces, para no distorsionar la pregunta, ¿sí? Espérate un momentico, yo te la leo. Dice, ¿cómo identifico el miedo real y profundo que me habita y me paraliza? Ese que boicotea o sabotea todos mis verdaderos deseos. Ese miedo que impide hacer lo que siento, que va mejor conmigo, el que me aleja de mi esencia. Esa es una muy buena pregunta y muy profunda, Muy profunda, porque, muy, muy, muy porque, profunda, sí. porque lo primero que yo le diría a esta persona es que no hay un único tipo de miedo. Allí cuando ella habla y utiliza un término que a mí me gusta mucho, que es el saboteador interno. El saboteador interno es el ego, ¿sí? El ego es una construcción mental de una falsa identidad de lo que yo creo que soy, Ajá, que yo no soy total. realmente eso, pero yo me como el cuento y me como la película de que yo soy eso, ¿sí? Entonces, ese saboteador interno es esa voz que está en mi mente todo el tiempo, recreándome mi sistema de creencias y mis limitaciones conscientes e inconscientes. Exacto. Es esa voz Ujú. interna que en mi mente me dice que yo no puedo, que no merezco, que no soy capaz, pero que en todos los seres humanos está en distinto tipo de intensidad. ¿Y de qué depende esa vocecita que me activa tipos de miedos? Porque para responderle a esta chica o a este chico, no hay un único tipo de miedo en esa situación. El saboteador interno recrea tus limitaciones internas a nivel consciente e inconsciente. Y el mecanismo que utiliza para eso es activar miedos a tomar acción Ajá. y a creer que no mereces, que no vales, que te toca resignarte a vivir la vida que tienes, O a querer que no hay vivir como posibilidad otro, de cambiar, que los imitar a demás otro. siempre viven mejor que tú. Sí, esa es la tendencia de una voz egoica que todos la tenemos en distinto nivel de intensidad. Una persona supremamente traumatizada es una persona que tiene esta voz mucho más intensa, mucho más aguda. ¿Sí? Una persona que ya ha venido haciendo un proceso de autoconocimiento, de trabajar, de aprender a conocerse, de gestionar sus herramientas internas, esa voz cada vez se hace más pequeñita, más pequeñita.
Que no va a desaparecer nunca, siempre va a estar, pero llega un punto en que yo tengo tal capacidad de gestión interna que ya tengo la capacidad de decidir si la obedezco o no. Lo que le pasa a la gran mayoría de seres humanos, Amparo, es que asocian eso como lo que son. Y por eso la gran mayoría de los seres humanos vivimos en un estado de comodidad, en un estado, eso se llama un statu quo. Es una derivación en Ujú. latín que dice, es un estado de comodidad, es un estado en el que tú estás allí porque crees inconscientemente que es lo mejor, que si te sales de allí vas a estar en peligro, que si te sales de allí vas a perder privilegios, pero es un truco mental del ego. Carlitos, mira que tan interesante todo lo que tú estás compartiendo con respecto a esta pregunta. ¿Sabes por qué? Porque si a esta persona la conozco hace ratico, no creo que sea aquí en el live, pero sí le voy a recomendar que se vea este live. Sí, Ujú. y bueno, esta persona, cuando yo la conocí, a mí ¿cómo te digo? Me llamó mucho la atención la forma de ser de ella, ¿sí? Y porque se me hizo una persona como brillante, súper, súper como lista, como sabe lo que quiere, y la vi así por mucho rato. De un momento a otro sucede un episodio en su vida que causó un bajón en la vida de ella y ella, bueno, ¿sí? Eh, cae, digamos, no en una depresión, pero sí se bajó mucho como que estos planes que tenía, esto que tenía en mente para hacer, todo eso que quería hacer ella en su vida, quería salir, viajar, como que de pronto se apagó, ¿sí? En su vida. Luego ya vuelve otra vez y arranca y es una persona que tiene mucho carisma, tiene tanto para darle al mundo y ella empieza y arranca y o sucede otro episodio en su vida, ¿sí? De algo fuerte en su familia, que cuando yo hablaba con ella esta semana y yo le preguntaba, pregúntate si eso que pasó en tu familia, ese episodio tan fuerte que pasó en tu familia, afectó esas decisiones que tú venías tomando y ahora te sientes como, porque ella me hablaba mucho de esos miedos, ¿sí? De ese miedo, de un miedo que siempre que ella iba a tomar una decisión y tomaba unas decisiones y no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, sino cuando ya lo había hecho. Y de pronto decía, pero ¿yo qué hice? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cómo me metí en esto? ¿Sí? Digamos, por ejemplo, compré un carro o compré un tiquete, ¿sí? Iba para algún lugar y después como que recapacitó y yo qué fue lo que hice, como que reacciones después del hecho. Y ahora está muy confundida, pues hasta cuando yo hablé con ella estaba muy confundida con esto de este miedo, porque ella decía, pero es que yo voy a hacer algo y yo me siento empoderada para hacerlo. Y de pronto llega esa voz y me dice, ¿qué hubo? No, tienes que hacer esto. Mira que es una oportunidad de hacer otra cosa y se le distorsiona su mente y entonces ahí es donde se paraliza. Ella dice, yo no sé para dónde coger. Y no era así. Entonces, eso, de pronto tú crees que ese episodio tan fuerte que sucedió con la familia de ella, porque ella dice que hasta culpa siente, porque Ahí ya, hay trauma. ¿verdad? Trauma, y también yo pienso también que hay un poquito como de limitaciones, ¿no? Claro. De los dos, pensaría yo, según lo que tú nos explicas de los miedos. Diría yo que hay un poquito como de todo también, ¿Cómo, porque ella cómo dice que ya, yo, cómo sí, yo sí. puedo reconocer que una situación, cuando algo me paraliza o desborda mi capacidad de gestión, mi capacidad de actuar frente a la vida, es porque evidentemente la parálisis es una forma o un mecanismo que tiene el cerebro para actuar frente a algo que interpreta como una amenaza. Ajá, Cuando mi me hago el cerebro muerto, me interpreta, hago el muerto, cuando mi ¿verdad? cerebro interpreta una situación como amenaza para la vida, tiene tres formas de actuar. Ataca si considera que ese adversario es más débil que él. Ujú, se defiende o Se huye, ¿verdad? defiende, ataca o se defiende, sí. Huye si ve que ese adversario que está frente a mí tiene más posibilidades de agredirme a mí que yo a él. O se paraliza totalmente porque desborda su capacidad de gestión. Eso se llama un mecanismo de reacción de mi cerebro como el instinto de supervivencia. Esa es una manera de reconocer el trauma, porque el trauma lo que hace es recrear en tu mente una experiencia muy estresante que en algún momento te ocurrió,
que desbordó tu capacidad de acción y entonces cada que haya algo que se le parezca, que se asocie por un color, por un olor, por un sonido, por una imagen, que tu cerebro asocie esto que está pasando aquí con esa situación, ¡pum!, inmediatamente reacciona, atacando, huyendo o paralizándose. Entonces, cuando yo me paralizo frente a algo, lo que digo es, estoy reaccionando. Y si estoy reaccionando es porque estoy interpretando inconscientemente que hay peligro. Y si estoy interpretando inconscientemente que hay peligro, es porque algo me lo recreó. ¿Qué me lo pudo haber recreado? Un trauma. No sé si Y soy mira, claro en eso. Carlitos, sí, muy claro. Y una cosa que yo recuerdo en este momento que también siento que le va a servir a las personas que están escuchando y que de pronto están pasando o han pasado por una experiencia similar, es que esta persona también, uno de los mayores miedos de ella, que yo lo identifiqué, sí, es como el miedo a perder, porque ella me contaba que también, pues yo le preguntaba, ¿sí? En la consulta que ella me hizo, yo le preguntaba, pero es que, de qué es lo que tanto te asusta? Y me dice, pues, es que me da miedo quedarme sin dinero. Y es una persona que es próspera, siempre ha sido próspera, ¿sí? Es súper inteligente, es muy brillante, sino que de un momento a otro este episodio opacó esa brillantez y la puso como, así como en un rincón, ¿sí? Contra la pared. Entonces, yo pienso que eso que tú aclaraste ahí, lo de que se activó con ese episodio, ¿cierto? Lo puede reconocer ella como un trauma y también como podríamos mirar como también limitaciones que tiene en su Sí, mente, claro. porque había culpa, ella me dijo, también hay culpa porque yo siento que yo llamaba a gritos para que me escucharan, que estaba en peligro, ¿sí? La situación, el episodio que sucede en su casa, que estaba en peligro X o Y persona y nadie me escuchó. Y yo me siento como responsable porque yo debía haber hecho más, ¿sí? Ujú. Entonces mira que hay una combinación de una cantidad de cositas que, Pero ahí pues, permíteme también aclarar algo, Amparo, y es el hecho sí, de que todos los seres humanos debemos entender que no existe un único tipo de inteligencia. Que yo catalogue que una persona es inteligente, cuando a mí me dicen es que esa persona es muy inteligente, yo le digo inteligente en qué, porque creemos que la inteligencia se refiere netamente a lo intelectual, a que tiene muchos conocimientos, muchas capacidades. Eso es un tipo de inteligencia. Pero los seres humanos somos seres multidimensionales y yo puedo tener ujú, habilidades en una cosa que en otra no. Y hay tres habilidades que son fundamentales para tener una autoestima alta. Una primera que es súper clave, es la más importante quizá de todas, es la capacidad de gestionar emociones. Pero una persona que tiene traumas muy severos no tiene un alto nivel de inteligencia emocional porque desborda su capacidad de gestión de las situaciones, las dimensiona más de lo que son. Cuando hay trauma, yo sobredimensiono una situación, la veo más grave de lo que en claro. realidad es. Eso es una baja inteligencia emocional. Que se puede trabajar, claro, por Dios. Para eso está la psicología, está el coaching, están todo ese tipo de corrientes espirituales súper lindas que hoy en día aportan herramientas en lo que hay. Sí, total. Entonces, ¿qué Pero le yo dirías tú a primero esa tengo que persona reconocer. Lo con esa primero pregunta? entonces, Sí, lo primero que tiene que hacer es sentarse a hacer un proceso introspectivo para reconocer que le generó trauma, porque si hay parálisis por algo, hay trauma. Si hay culpa, hay trauma. Porque la culpa es una herida emocional y las heridas emocionales, cuando me generan esa responsabilidad de yo sentir que yo soy el malo del paseo, es porque alguien me lo hizo sentir y yo me comí el cuento o yo lo asocié inconscientemente por mi baja autoestima y eso puede tener un origen traumático. Entonces, entonces, pero la ese es el introspección, primer para que le trabajo que tiene expliquemos que hacer. a los que nos están escuchando, que le expliquemos un poquito, esa introspección se la puede hacer la misma persona, por ejemplo, o Cuando una necesita una situación es tan ayuda. aguda, yo sugiero que lo haga en terapia. Nosotros mismos tenemos la capacidad de hacer autointrospección. Todos estamos dotados de esa capacidad, pero hay Claro. un tipo particular de situaciones que no es posible abordarlas de manera voluntaria. Para eso hay una herramienta muy bonita del psicoanálisis que se llama asociación libre y es la capacidad que tiene el terapeuta de poderte escuchar, de sentarte en un lugar y empezar a hablar, hablar, hablar y ahí podemos hacer asociaciones para identificar aspectos inconscientes donde miremos aquí, por aquí se originó la cosa. Entonces, eso necesita una persona profesional que lo sepa hacer. Total, Entonces, en sí. ese sentido, mi sugerencia sería que lo hiciera con un terapeuta, pero
pero puede en este momento ella sí hacer un autodiagnóstico en términos de identificar qué Ujú. situaciones le producen el miedo del que está hablando. Miedo a Ajá. perder dinero, miedo a perder la salud, miedo a perder la familia, miedo a perder la pareja. Esos miedos dicen mucho de cómo han sido esos eventos de la infancia que están generándole hoy en día esa incapacidad de gestionar y de tomar acción. Sí, Entonces esa es mi total. sugerencia. Pero si me permites terminar la idea que no la Ujú. terminé, con respecto a Claro. lo de las múltiples inteligencias, decía que hay tres inteligencias fundamentales que denotan una alta autoestima. La primera es la inteligencia emocional. Una persona que tenga traumas complejos no puede tener una alta inteligencia emocional y necesita hacer un proceso de abordaje terapéutico. La inteligencia emocional entonces es la capacidad que tiene mi mente para procesar y gestionar las emociones, porque las emociones son mecanismos de reacción ante las maneras como mi mente interpreta la vida. Como mi mente Sí. interpreta la vida, así mismo segrega emociones, bien sea positivas o bien sea negativas. La segunda inteligencia que es súper clave, súper fundamental, es la inteligencia relacional o inteligencia social. Y es la capacidad de tener vínculos con los demás. Pero si yo soy una persona que vivo todo el tiempo en modo reactivo, en modo en que creo que los demás son hostiles conmigo y me hacen cosas, pues es muy difícil establecer vínculos de calidad, ¿sí? Entonces es una segunda inteligencia súper clave en la vida. Y la Ujú. tercera, que es una inteligencia súper poderosa que se relaciona con la capacidad de liderazgo interior. ¿Qué significa esa capacidad de liderazgo interior o se llama inteligencia de la gestión interna? Tiene los nombres que tú quieras que le han podido dar, pero se resume en una sola frase y es la capacidad de tú poder controlar la manera como actúas frente a la interpretación que le das a los sucesos de la vida. Esos son los tres elementos más importantes para identificar la autoestima y hacen parte de poder reconocer que no hayan miedos de origen traumático que te estén condicionando a no tomar acción. ¿Me hago entender? Sí, Es que total. estoy tratando de ponerlo en palabras muy No, sencillas no, y porque súper, son me temas bien encanta. complejos de abordar. Me encanta eso, porque uno también en los libros, por ejemplo, cuando escucha sobre las inteligencias, hay diferentes, pues, las inteligencias las pueden llamar de diferentes formas. La aclaración que tú Ujú. das es muy chévere porque es sencillita, concreta y facilita pues como de asimilar, pues así lo entiendo yo, porque, Hay gente brillante a nivel intelectual, que son muy ajá, hábiles, que tienen mucho conocimiento, pero su inteligencia emocional es pobre. Su capacidad de hacer relaciones es malísima. Sufren claro, demasiado. Y la más tenaz, tienen una malísima relación con el dinero, ¿sí? Y son brillantes. Intelectualmente son muy ilustrados. Entonces, no, la inteligencia no es única. Entonces, normalicemos hablar de inteligencias múltiples. No hay un total. solo tipo de inteligencia. Claro, ¿no? Y qué tal que, pues, que tuviéramos que tener todas las inteligencias o que no tuviéramos ninguna? A todos nos dieron algún tipo de inteligencia. Yo, por ejemplo, me pierdo dándole la vuelta a esta casa, porque para las Ujú. direcciones soy pésima, pero yo sé que yo sé que soy buena en otras cosas, ¿sí? Yo he reconocido y me costó, pero yo un ejercicio muy bueno que me gustó mucho y fue preguntarle a diferentes personas qué veían en mí, ¿sí? Cuando pensaban de pronto en Amparo, que se les venía a la mente. Y eso fue una forma como de yo recurrir a esos recursos de que otra persona, cómo me ve a mí, que es otro tema, pues, pero hay un paréntesis pequeñito para que la gente si no sabe cómo identificar su inteligencia o está enredado o simplemente tenemos una autoestima tan bajito que decimos, no es que yo no soy buena ni para nada, no sé ni cuál es el propósito de mi vida, yo no sé qué es lo que quiero. Sí, sí somos buenas para mucho y tenemos muchos tesoros adentro, muchos. Y si hay necesidad de pedirle a alguien que nos muestre qué es lo que ven en nosotros, es un ejercicio muy bueno. Yo lo hice. Mandé una pregunta a como a 10 personas. La misma pregunta, ¿qué veían en mí? ¿Qué cualidades veían en mí? Y desde ahí yo identifiqué cuáles eran mis inteligencias más destacadas. Sí, porque a todos nos dieron de un poquito o de mucho o lo que sea, pero a todos nos dieron. Entonces, qué bueno que hiciste esa aclaración, Carlitos, porque eso también nos Todos los sirve. seres humanos, independientemente de su condición social, económica, traumática, todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos desarrollo en todas las inteligencias, unos en mayor medida que otros. Es decir, alguien no puede decir mi inteligencia social es cero.
No, si fuera cero no podría vivir en este planeta, ya te hubieran matado, ¿sí? No podría vivir Total. aquí. Todos tenemos cierto grado de desarrollo de las múltiples inteligencias. Yo he tocado tres, pero hay más. Son muchísimas más, ¿sí? Y temas Total. para más life. Estoy tocando las tres principales para la gestión de la autoestima. Pero esto para decirte, Amparito, que absolutamente todos los seres humanos somos hábiles en distintas cosas, solo que no nos damos cuenta porque no nos damos la posibilidad de explorar a través de nuestra capacidad de acción los distintos talentos y virtudes que tenemos. Creo que todos aquí pueden coincidir conmigo en que hacen una actividad que nunca en la vida habían hecho y pueden decir, ay, yo no sabía que yo era bueno en esto, no sabía que tenía Total. esta habilidad, porque estás en un proceso de autodescubrimiento. No sabías, pero el talento siempre ha estado allí. ¿Sí? Entonces, es parte de la gestión del autoconocimiento, que para mí es la herramienta más importante del desarrollo personal, es tener la capacidad de identificar en qué eres bueno y en lo que no eres bueno, eres susceptible de ser entrenado, porque con entrenamiento cualquier habilidad se desarrolla. No importa la edad que tengas, ya la neurociencia nos mostró eso con la neuroplasticidad, que es la capacidad de tejer conexiones en el cerebro independientemente de la que tú tengas. Tú puedes aprender a tocar piano a los 90 años. Eso que le decían a uno antes, que era supremamente limitante, Ay, si a sí. los 12 no estás en ningún deporte, ya no eres bueno para eso. Si no Ay, no, y se aprendiste sentía a uno como tocar tonto, piano no, o horrible. guitarra o aprendiste a cantar en los primeros 15 años, ya eres demasiado viejo. Eso ya la neurociencia lo derribó. Son mitos, son mitos totalmente culturales y sociales. No existe ninguna limitación para que haya neuroplasticidad. El cerebro genera conexiones y genera nuevas neuronas en cualquier momento de la vida. Louise Hay, que es una autora súper clásica en el campo del Me desarrollo encanta. personal, La amo. aprendió a tocar piano a los 85 años. Ujú. ¿Sí? Sabes que yo Entonces, me inspiraba mucho en ella porque ella empezó todo su desarrollo con todo eso, lo espiritual, como a los 50 años. Y ella decía, si total. a los 49 años una mujer no tiene cáncer, ya puede decir que va a durar hasta los 90. Y yo le decía a mi hermana eso y me decía, no, no me diga eso. Y yo, ¿por qué no? No, yo no quiero vivir tanto. Y ahora hablo con ella y me dice, yo sí quiero vivir lo que tenga que vivir. La Mira que es gran que mayoría de gente dice eso, pero cuando llega el momento de morir, nadie quiere morir. Nadie ay, quiere sí, morir. Carlitos, y hablando de eso, tengo una pregunta que la voy a buscar por acá, que es súper chévere, esa pregunta que también me hicieron esta semana, antes de que se nos acabe el tiempo y se quede sin resolver. Y me preguntaba a alguien, em, ¿por qué? Ay, espera un momentico para no distorsionar la pregunta. ¿Por qué se dice que en el fondo del miedo a morir, que es uno de los miedos básicos, Ujú. no hay otra cosa que miedo a vivir? Yo he escuchado eso cuando la gente está muriendo, que dice, no, es que yo no tengo miedo a morir, tengo miedo a morir sin haber vivido esto que tanto quise. Me imagino que eso es lo que la persona se refiere. Entonces, ¿por qué se dice en el fondo el miedo a morir, que es uno de los miedos básicos, no hay otra cosa que miedo a vivir? Y es la razón por la cual nos enfermamos. Bueno, ahí esa pregunta es muy buena. Hay dos cosas. La primera, biológicamente, todos tenemos miedo a morir. Porque si no tuviéramos miedo a morir, pues entonces ya nos hubiéramos destruido totalmente como especie, ¿sí? El miedo a morir es un recurso que la biología nos da para garantizar la supervivencia. Eso es lo primero. Tú estás ante una situación que amenaza tu vida y tú sientes la necesidad de salir de allí. Te quedaste congelada. ¿No? Ahí ya. Si yo estoy aquí sentado y veo que se viene una ola de 6 metros, yo me muevo, yo no me quedo ahí paralizado, ¿sí? Inmediatamente el mecanismo de defensa se activa, es decir, el miedo a morir es un mecanismo de protección del instinto, eso es lo primero. Todos lo experimentamos en distintos niveles. Lo segundo, ahora con respecto al miedo a perder a nivel el miedo a morir a nivel psicológico. A nivel psicológico, entonces, ¿en qué se representa? Hay personas que su miedo a morir, y es psicológico porque está originado en su sistema de creencias, ¿sí? Entonces, el miedo a morir de la persona que cree que su miedo, que si muere, entonces en la siguiente vida le va a pasar algo terrible o se va a quemar en el infierno. Es decir, ese miedo ya no está originado en la biología,
sino que está originado en el campo psicológico por su sistema de creencias. ¿Me sigue, Amparito, en lo que estoy diciendo? Sí, claro, total. Yo te estoy Entonces, escuchando. ese miedo a morir psicológico, que es el del que está hablando la persona en la pregunta, está primero reconocer que está originado en mi sistema de creencias. Está originado en la concepción que yo tengo de morir, en la concepción de muerte y en la concepción de lo que pasa después de la muerte. Entonces, una persona oriental con una persona occidental, que yo las pongo a las dos ante la misma situación, una podría decir, a mí morir no me da miedo y si es el momento de morir estaré feliz de hacerlo. Y la otra podrá decir, a mí me da pánico morirme, me da terror morirme, ¿sí? ¿Qué diferencia a las dos personas? Biológicamente tienen las mismas condiciones, tienen cerebro, Ujú. tienen los mismos órganos, es decir, biológicamente están dotados de lo mismo, pero psicológicamente cada uno de ellos tiene unos constructos mentales y unos sistemas de creencias totalmente diferentes. Entonces, con respecto a la pregunta del miedo a morir, el miedo psicológico a morir está originado en la concepción que tú tienes sobre qué pasa cuando el ser humano muere. Porque si yo hablo con el oriental, que es un yogi, y me dice, para mí morir es un estado de paz interior, un estado de renovación profunda del espíritu, voy a renovar la energía para vivir una nueva experiencia, pues eso a nivel psicológico, eso da paz. Pero si hablo con el de la izquierda que tiene una cultura súper occidental materialista y me dice, no, es que si yo me muero, ya ahí terminó todo, o en el peor de los escenarios, si me muero me voy a quemar en el infierno toda la eternidad. ¿Qué diferencia a los dos? Una creencia, porque en este momento no tenemos la forma de verificar ya aquí en lo que sucede en el otro lado, en este momentico. ¿Qué es lo que nos Mm. está garantizando la paz interna? La creencia que tengo frente al acto de morir y frente a lo que sucede al morir. Científicamente, ¿qué es morir? Científicamente morir, y es una de las discusiones filosóficas más profundas de los seres humanos, es la separación de cuerpo y alma o espíritu. ¿Sí? El cuerpo como instrumento se queda, pero el espíritu, científicamente la evidencia no lo muestra, pero sí hay una ley que lo dice. Si somos energía y el espíritu es energía, y la energía en el universo no se crea ni se destruye, se llama la ley de la conservación de la energía, sino que solamente se transforma. ¿Puedo yo hablar de muerte? ¿O lo que yo hablo es de transformación de la energía? La materia y la energía, ya Albert Einstein probó que es lo mismo. ¿Qué es lo que diferencia la materia de la energía? El grado de densidad de las partículas, cómo están pegadas unas a otras. Pero materia y energía hacen referencia a la misma sustancia, en diferentes densidades, ¿sí? Y en diferentes velocidades. Por lo tanto, esa concepción de muerte, Amparo, científicamente es un proceso de transformación, independientemente en lo que tú creas. Entonces, respondiendo eso del miedo a morir, el punto es conectar con la creencia o con la concepción que tenemos de muerte, pero Ujú. a nivel de la realidad y a nivel de lo que podemos decir como una verificación científica, muerte sencillamente es un proceso de transformación de la materia y de la energía. Y entonces, ¿hay muerte? No, hay transformación. Por eso es que toma tanto sentido esa conexión de espiritualidad y ciencia y de estas corrientes espirituales tan hermosas que hablan de otras vidas y que hablan de procesos. Toma sentido desde allí, desde eso que acabo de decir. Ajá, y lo que yo también entiendo desde esa persona es que está preguntando mm, estas enfermedades o por la razón por la cual nos enfermamos, ¿sí? Es, bueno, porque las enfermedades, obviamente, pues desde lo que yo conozco, es esa somatización de cosas que tenemos, en este caso refiriéndonos a los miedos o los traumas. mm, eso como, a ver, eso es como en la mente se acumulan todos los traumas, las fobias, los miedos irracionales, ¿sí? Sí. Si tú tienes miedo y, por ejemplo, sientes ese vacío o esa angustia, sería muy bueno que la gente, por ejemplo, o que empezáramos a diferenciar cuando ese miedo viene de de una corazonada que yo digo, ay, fue pucha, yo siento como que algo va a pasar, a un Eso se miedo que llama es un, intuición. ajá, exacto.
que es a un miedo que es asociado con un miedo cuando se reactiva eso que pasó, ese trauma que tenemos que se reactiva con o se activa con algún hecho que sucede, algo que sucede en el exterior que sobrepasa los umbrales de nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces se Sí, activa. Entonces, yo diría que desde la pregunta que ella hace ahí, eh, que todos estos miedos irracionales limitan nuestras vidas, ¿sí? Nuestra total. paz interior, nuestra salud. Y eh, digamos que se vuelven problemas de tipo mental que enferman nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Porque Gran ella habla parte de ahí las como, enfermedades son de origen psicológico. Eso sí es una evidencia científica. Gran parte, no todas, porque hay enfermedades de origen genético, pero hay claro, enfermedades de origen psicológico. Es decir, se generan por la distorsión que tiene mi mente frente a la realidad. Entonces lo que hace el efecto psicosomático es empezar a segregar mucho cortisol en nuestro cuerpo y eso es lo que hace es debilitar el sistema inmune y ahí llega la enfermedad. Pero mira, por ejemplo, algo que dice una persona ahí en el chat, yo le tengo miedo a la enfermedad. Yo podría preguntarme, sentarme con esta persona, decirle, bueno, ¿cómo usas ese miedo a la enfermedad para vivir una vida plena? ¿Cómo te cuidas para que la enfermedad no llegue? Y muy seguramente si nos sentamos a revisar sus hábitos, ella podrá tomar conciencia de que hay gran parte de sus acciones que no la conllevan a tener una vida sana. Entonces mira que no hay, por eso es un miedo irracional. No estoy siendo congruente en que me da miedo a la enfermedad. Si le da miedo a la enfermedad, ¿qué hace para no enfermarse? ¿Sí? Y si miramos los hábitos y las condiciones diarias, vemos que gran parte de las personas actúan de manera inconsciente y que no tenemos unos hábitos que impidan que la enfermedad llegue. Por eso el primer elemento, más que cambiar la dieta, más que ir al gimnasio, el equilibrio del ser humano está en la salud mental, Amparito. entonces ese Es miedo a la allí donde enfermedad que empieza dice esa la persona, inversión. ese miedo a esa enfermedad que tiene esa persona, ¿tú lo dirías que viene de dónde? Para que le quede de pronto claro a esa persona, ¿de un Está trauma o de asociando, una limitación? está asociando enfermedad con muerte, está asociando enfermedad con algo terrible. Hay que ir a mirar en su historia qué personas en su realidad cercana han sufrido una enfermedad que ella las haya visto agonizar o que las haya visto deteriorar o que las haya visto sufrir. Entonces el cerebro hace una asociación enfermedad-muerte y no toda enfermedad es muerte. Ni siquiera las enfermedades más crónicas necesariamente son sinónimo de muerte. Total. Miren el documental de Health tan bello que está en Netflix. No sé si ya Netflix lo quitó, pero está el caso de personas, cómo a través de pura meditación y puro trabajo mental, han salido de enfermedades terribles. El poder de la mente es increíble, pero la mente entrenada. Pero si no invertimos para entrenar la mente, Yo tenía mucho, yo me acuerdo que yo, pues añitos atrás, antes de empezar este camino de sanarme, yo le tenía mucho miedo a los accidentes. Entonces yo iba en un carro, yo decía, "Ay, ya nos van a pegar por detrás, me van a pegar por el lado, nos vamos a matar en ese, o sea, era una cosa miedosa. Y yo superé ese trauma es como soltando, ¿sí? Porque era fuerte. Yo me montaba un carro y yo sentía que ya no, ya esa era la última vez que yo me iba a estar acá en este plano. Era una cosa horrible, pero yo creo que yo ese trauma no se lo manifesté a nadie. Y no, yo en tantas terapias que me he hecho, así creo que fue como lo sané. De pronto se fue con otros yo tantos lo que que sané en la sugiero, terapia. sugiero a las personas que viven, las personas que son supremamente miedosas por todo, su primer abordaje terapéutico está en tienen que vencer el miedo a morir. El miedo a la muerte, el miedo de dejar de asociar que la tierra es un lugar peligroso, de que el mundo es un lugar hostil, que todo el mundo es malo y que yo estoy en peligro inminente. Porque eso es una patología y hay que Carlitos, abordarlo a nivel terapéutico. Dime. y volviendo al tema del título, de nuestro tema de título de hoy, yo quisiera que nos contaras un poco por qué son importantes los miedos originados en nuestra infancia. Porque lo que decía al inicio, Amparito, los miedos originados en la infancia, que son de origen traumático, estructuran en mi personalidad, en la vida adulta, interpretar ciertas situaciones como peligrosas y actuar inconscientemente y rechazarlas. Por eso es que son tan claves los de la infancia.
Por ahí alguien preguntaba que si los traumas se podrían desarrollar en cualquier momento de la vida. En cualquier momento de la vida puede instalar un Total, trauma. Si en este total. momento empieza la tierra a temblar y hay un terremoto terrible y yo veo, inmediatamente veo que estoy en inminencia de peligro, ahí se puede generar un trauma. ¿Sí? Claro, Si salgo sí. a la calle y me atracan con una pistola, ahí se genera un trauma. En cualquier Mm. momento se puede generar. Pero los miedos en la vida adulta son más fáciles de tratar y de sanar. Los miedos en la infancia de origen traumático son los que perduran porque son totalmente inconscientes, la persona no saben que están allí y no saben por qué reaccionan y por qué actúan de la manera que actúan. Por eso son tan importantes. Entonces, ¿cómo uno revisa los miedos de la infancia? Revisando la relación con las personas que representaron autoridad y afecto en la infancia. ¿Quiénes fueron las personas de tu círculo inmediato en la niñez con las cuales tenías relaciones afectivas? No solamente los papás, porque los profesores también generan traumas en los niños, los sacerdotes, los familiares, los amigos, el bullying escolar, el acoso escolar genera Mm. traumas, ¿sí? Es revisar el entorno del individuo a nivel de sus primeros 12 años de vida y entonces a partir de ahí analizar qué comportamiento de tu vida adulta puede estar originado en esa situación. Es por eso la clave de los de la infancia, porque la personalidad se estructura es en los primeros 14 años de vida en un 80% y hacia los 18 ya totalmente. Esa es la importancia de la infancia, es por eso que hay que ir allá. Claro, y es que esos traumas se originan tan facilito. Por ejemplo, eso para los padres, ¿no? Los que son padres y tienen niños pequeños. Muy importante que empiecen a mirar cómo le hablamos a los niños, cómo les decimos, no hagas eso, cuidado, te aporreas. O, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez escuché que la mamá, que el niño se tropezó con una silla. Entonces la mamá le dice, venga, mi amor, ay, qué pesar de mi niño, silla mala, quítese silla, pégala a esa silla. Un trauma. Una cosa tan tonta como esa, ¿qué va a empezar a ver el niño? Culpa en el otro o culpa en los Está objetos, limitando cosas la que no tienen ni capacidad de siquiera que... autoasumir. Claro, y en vez de decirle, mi amor, mira, la próxima vez vas a tener cuidado porque tienes que mirar por dónde caminas, ¿sí? Eso causa traumas. Los traumas se causan en segundos y pueden durar con nosotros Es cuestión de toda la segundos. vida, sí, Pero porque también yo, se por pueden ejemplo, desactivar en cuestión de segundos con procesos claro, de claro. comprensión. Claro, porque lo que tú dices ahorita, ¿cómo se pueden identificar? Haz una introspección de los resultados que estás teniendo en tu vida, en los cuatro Todo lo que aspectos, te la genere relación, la reactividad. salud, todo. Entonces, ¿cómo está tu salud? Ah, que es que me da dolor de cabeza cuando hago tal cosa, cuando tengo, por ejemplo, yo tenía mucho dolor de cabeza con los olores, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿para qué está ese dolor de cabeza ahí? Es que uno mismo se puede hacer cositas. Yo me hago cositas todo el día, pues. Yo aquí todo el día estoy como, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me duele esta uña? ¿Por qué me duele este dedo? ¿Sí? Yo ahí me estoy preguntando, porque mi cuerpo siempre me está hablando, nuestro cuerpo siempre nos está hablando, siempre nos está diciendo algo. Hay que ponerle cuidado. Hay veces que no le ponemos cuidado, y no me tomo una pastillita y se me quitó. Sí, pero yo sé que Hay un hay libro algo. súper lindo que yo siempre recomiendo. Ahora que dices Ajá. lo que el cuerpo siempre habla, para las personas que les gusta leer, se los recomiendo. Se llama El cuerpo lleva la cuenta. Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Es uno de los psiquiatras más famosos del mundo. El libro es súper sencillo de leer, es de a punta de historias. Él cuenta puras Súper. historias y ese libro es muy bonito porque muestra primero que el cuerpo es un instrumento que acumula psicológicamente experiencias y sucesos y se deteriora por ellas. Es decir, el deterioro del cuerpo es de origen psicológico. El cuerpo lleva la cuenta del doctor Bessel van der Kolk, es un libro extraordinario. Yo no me canso de leerlo, lo trabajo mucho en mis procesos, porque es un libro maravilloso donde nos muestra justamente eso a nivel científico. Es decir, eso no es creencia, es verificación de lo que ha hecho el campo de la neurociencia y la psicología al Súper. descubrir que nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestro campo mental en cualquier momento de la vida. No importa la edad que tengas, no importa lo traumatizado que estés, no importa la experiencia que estés viviendo. Esa es la maravillosa noticia, que en cualquier momento de mi vida puedo cambiar la estructura mental. Ay, sí, eso es tan sanador.
el saber que uno en cualquier momento se puede sanar, que no, que porque ya tenga 50 años o 52 que voy a cumplir, ya no me puedo sanar, que es que ya tan vieja, ¿para qué? Como esas son parte de las cosas que nos tienen en la Total. cabeza, ¿verdad? Y Es que nos, uno y tan nos viejo queda ya, ¿para tela para qué? Yo ya cortar voy para para otro la... live porque nos queda tela para Sí, cortar para otro live porque es que es demasiado profundo y demasiado amplio, ¿no? Este tema de los sí. miedos. Y muy importante, porque es que de aquí se radican muchas, muchas cosas. Carlitos, a ver, porque ya se nos va a acabar el tiempo, cuéntanos a todos dónde te pueden encontrar, ya saben más o menos quién eres, pues desde la introducción que hice, pero cuéntales dónde te pueden encontrar, si quieren alguna terapia contigo, y también hablemos de nuestra conferencia aquí en Bueno, Texas. pues me pueden seguir a través de mi Instagram, pues apenas estoy empezando a tener esta presencia en redes, porque antes de eso mi trabajo se hacía generalmente presencial, pero voy a estar ya este mes de agosto publicando mucho contenido. Jaramillo Coach es el Instagram. Y nada, voy a aprovechar que voy a estar ahora en agosto en los Estados Unidos visitando a mi amiga Amparo y estaré por allá para que charlemos sobre el tema de la autoestima y la relación de pareja. En Dallas estaremos el 27, ¿no? De Entonces a agosto. la Sí. comunidad de allá de Dallas, Texas, pues súper chévere si nos pueden acompañar. El próximo 27 de agosto allá estaremos con Amparito y dos amigas muy especiales. Con una de ellas ya hice un live que es Lola y estaremos conversando con las personas acerca del tema de los miedos y la pareja. ¿Vale? Ujú. Y Sí. nada, nos quedamos en contacto para un próximo live donde podamos seguir hablando de estos temas con mayor Ay, profundidad. sí, es que aquí yo me quedo así como, ay, elevada escuchándote, porque me encanta este tema, porque es que Muchas gracias. hay tanto que sanar, Carlito, y tú tienes tanta sabiduría en este tema. A mí me encanta escucharte. Siempre, siempre, desde que eras mi profesor en Escuela de Magia, eh, te Tan admiré bella. y aprendí muchísimo, muchísimo contigo. Así que bueno, los esperamos Y a ya los que somos puedan ir a colegas. Dallas Ya no y ya eres mi somos colegas. estudiante. Sí, Súper. ay, Dios mío. Súper, y Es- vas a ver que vas a seguir creciendo mucho y vas a servir mucho, mucho en ese país tan hermoso que tanto lo necesita. Uno de los Esa es la países idea, con las tasas más altas de suicidio y más tasas más altas de total, depresión. de El mercado de depresión, Estados total. Unidos necesita mucha salud mental. Así que qué Ay, bonito que haya sí, personas como tú que están allá viviendo allá y haciendo ese trabajo y esa gestión. ¿Vale? sí. Bueno, Bueno, mi Carlitos, bueno, a todos ya saben dónde encontrarnos, también nos pueden encontrar en Mind Empower. Carlos también hace parte de nuestro equipo de coaches en caso de que necesiten alguna sesión de coaching, de terapias, también a través de Mind Empower pueden contactarnos. Y bueno, y ahí también en el Instagram, Coaching Mind Empower, que ahí donde pues estamos haciendo desde este live, lo estamos haciendo desde ahí, bueno, esto se publica en todas nuestras redes, pero bueno, entonces ya saben aquí dónde nos pueden encontrar. También a Carlos lo pueden encontrar en su Instagram, ¿verdad, Carlitos? Arroba sí, Jaramillo Jaramillo Coach. Coach. Arroba Ajá. Jaramillo Coach. Sí, y yo con ganas de ir a Nueva York, si me invitan yo voy, pero pues por ahora no lo tenemos todavía en el horizonte, ¿vale? Pero Él está abierto porque esa es la idea, esperemos a llevar ver, esos mensajes. donde la vida nos lleve a servir, estaremos, claro que sí. Un abrazo muy grande, Bueno, gracias por la un invitación. abrazo. Chao, No, Carlitos, gracias a vale, ti por nos todo. vemos. Gracias a todos, Vale, por los chao. que se conectaron. Muchas gracias, bellos. Gracias por estar aquí mandándonos esos mensajes tan lindos. No los alcancé a leer todos, pero bueno, les mando todo el amor. Y gracias por este momento y por regalarnos su tiempo. Un abrazo. Feliz noche, chao. Chao.